Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando uno viene estudiando el libro de Hebreos capítulo a capítulo, ve la conexión que va haciendo el autor con este capítulo famoso, conocido como el capítulo de la fe. El autor los advierte varias veces en cuanto a su fe, los advierte en cuanto a la apostasía, elogia su fe inicial que ellos tuvieron en un principio y los anima a que perseveren en esa fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy útil para todo ser humano, no solamente para nosotros, los creyentes. Pero la fe que habla Hebreos es la fe que persevera hasta llegar a la meta eterna. No es la fe de algunos héroes del Antiguo Testamento, es la fe del pueblo de Dios. Es la fe que caracteriza a todos los que van a entrar al cielo. En el capítulo 10, del versículo 38, el autor cita al profeta Habacuc y dice: mas el justo vivirá por fe. El creyente comienza su carrera espiritual por fe, pero también se mantiene por fe. Por eso la fe no es simplemente una entrada al cielo, sino que es una forma de vida para nosotros. Habrá apóstatas, advierte el autor, que retrocederán, parecerán verdaderos creyentes, pero llegado el momento se perderán. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así termina el capítulo 10. Todos los creyentes que tenemos esa fe no retrocedemos, sino que avanzamos. Y de esa fe va a hablar en el capítulo 11. Todos los lectores son y somos exhortados a tener esa clase de fe, a perseverar en esa fe. Ellos habían tenido una experiencia, los destinatarios de esta carta habían tenido una experiencia al principio de sus vidas, después de haber creído en Cristo. Experimentaron fe que hacía grandes cosas, que mostraba la diferencia, que perseveraba en momentos difíciles hasta el punto que sentían gozo de haber sido despojados de todo lo que tenían, porque tenían la mirada puesta en una herencia mejor y perdurable, dice. Por eso este capítulo 11 se tiene que leer desde el punto de vista de lo que la fe puede producir en hombres y mujeres en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias. Estas personas que se mencionan son verdaderos testigos que nos animan a vivir por fe. Dice el versículo 1 del capítulo 11, es conocido como la definición de la fe, la definición bíblica de la fe. Pero sin embargo muchos han definido la fe según su propio pensamiento. Muchos dicen que la fe es dar un salto al vacío, a la oscuridad. Es aventurarse a algo incierto, un riesgo que hay que correr. Pero esta no es la fe que revela Hebreos ni en toda la Biblia. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe se apoya en un fundamento, en algo real. Para otros la fe es como un misterio, es como un sexto sentido, como un sentir. Ellos entran en la iglesia y dicen: yo cuando entré sentí algo diferente, eso es fe. Pero eso no es la fe que salva. Spurgeon expresó: no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted
tiene en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento. Es la sangre y son los méritos de Cristo. Esto es lo que nos salva. La fe simplemente se aferra a esta verdad. Eso es todo lo que hace. La fe no es algo misterioso, sino que mira al Señor Jesucristo. Esta definición de fe de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza es hipóstasis. Es un término científico que significa lo contrario a hipótesis o teoría. Es aquello que se apoya en hechos y en algo verdadero. ¿Y qué es eso verdadero en lo que se apoya la fe? Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La verdadera fe descansa y se apoya en la palabra de Dios. Significa creer en Dios y creerle a Dios con el corazón. Como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuestra fe se apoya en algo certero. Las promesas de Dios que encontramos en la Biblia se hacen certeza, se hacen una realidad. No es un vacío, sino que es una realidad. Paradójicamente, en el capítulo 10, versículo 39, tomando lo que dice ese versículo, uno puede estar retrocediendo en la fe o puede estar avanzando en la fe. Los destinatarios estaban retrocediendo en su fe, pero eran animados a avanzar en la fe. La segunda parte del versículo 1 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Esta segunda palabra, convicción, es un término legal que significa evidencia, que implica una convicción. La evidencia es algo que se presenta ante un tribunal para probar que el caso es verídico. Y esa es la verdadera fe que enseña la Biblia, una fe que está basada en algo verdadero, que se espera y que está basado en una evidencia que está pero que no se ve. En el versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos esos creyentes del Antiguo Testamento recibieron testimonio. No fue un salto al vacío lo que ellos hicieron, ni por tener cierta esperanza que probablemente iba a suceder algo. Ellos tuvieron fe, una fe que avanza. La fe de ellos estaba apoyada sobre evidencia sólida. Noé construyó el arca y lo hizo por fe. ¿Qué clase de fe? ¿Tuvo un sueño? No. Dios le dio la suficiente evidencia porque el relato bíblico dice que Noé caminó con Dios por muchos años. Los antiguos, como lo menciona, alcanzaron buen testimonio ante sus contemporáneos. ¿Porque eran maravillosos? No, sino porque creyeron a Dios y vivieron vidas de fe. Y Dios quiere que tengamos esa clase de fe, una que avanza, una que persevera. No solamente una fe que salva, sino que podamos vivir por fe. Esa fe no es para el cielo, es para acá, es para dar testimonio a otros, para nuestra vida cotidiana, y se debe desarrollar. El hecho de mirar a estos antiguos personajes no es para tener un museo para mirar, sino para aprender como ellos aprendieron a ejercitar y a desarrollar la fe. La pregunta para meditar hoy es, ¿cómo está tu fe? ¿Está avanzando o está retrocediendo? Hoy en día necesitamos tener esa fe que avanza, esa fe que da testimonio. Los incrédulos que nos rodean y que nos conocen necesitan ver esa fe, esa convicción. Incluso los creyentes que se han alejado deben ver también esa fe práctica. Tenemos que entender que la fe no es algo para definir, sino que es algo para vivir. Que la idea de ver estos personajes del Antiguo Testamento no es decir, wow, qué fe que tuvo Abraham, sino que yo mismo sea animado a poder desarrollar una fe así, que actúe con esa fe. Ya el autor, durante 10 capítulos, nos vino mostrando lo maravilloso y lo superior que es Cristo. ¿Podemos tener acaso una fe pequeña? No. Tiene que ser una fe que crece, que avanza, y que se ve en obras, que se ve en un estilo de vida. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir meditando en estos breves pensamientos, y que seamos motivados también a vivir por fe.